Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Los saluda a su servidor y amigo José Ángel Lara Castillo. Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Muchas gracias por acompañarnos y por escucharnos el día de hoy. Hoy queremos continuar un poco con el tema de las últimas 2 semanas. Un tema vital para todo el que se dice cristiano. Queremos seguir hablando del Espíritu Santo. Gracias a Dios nos han hablado algunas personas preocupadas porque han analizado su vida y hoy dudan que tengan el Espíritu Santo con ellos. Eso es bueno. No que sea bueno que no lo tengan, sino que lo primero es ser honesto con uno mismo y reconocer si el Espíritu está en nuestras vidas o no. Esa ha sido una de las críticas principales que hemos recibido. Nos dicen que solo sembramos desconfianza en la gente. Nos acusan de que hacemos que sientan duda y piensan que eso es malo. Pero sabes, las dudas no son malas. Yo te pregunto, ¿a poco es mejor estar seguros pero estar equivocados? Por ponerte un ejemplo, si quieres ir a la Ciudad de México y te subes a un autobús que va a la Ciudad de México y tu compañero de asiento te saca plática y te dice: ¿también usted va para Mazatlán? ¿Qué harías? ¿No le dirías, este camión va para México? Tenemos que decirlo. Y si le dices y él te contesta: no, yo estoy seguro que este camión va para Mazatlán. Y como estoy seguro, llegaré a Mazatlán. ¿Tú qué pensarías de él? ¿A dónde va a llegar? ¿Cuál va a ser su final? Él está muy seguro, pero está equivocado. ¿Y sabes por qué nos equivocamos? Cuando nos invitan o cuando venimos a Jesús, cuando tomamos la decisión, nos paramos ante 2 caminos, el que va al cielo y el que va al infierno. Pero sabes, los 2 letreros dicen al cielo. Es decir, el camino que va al infierno también tiene un letrero que dice al cielo. La Biblia dice en Proverbios 16:25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. No saben lo maravilloso que puede ser tener dudas. A veces yo he escuchado, quizá tú también, cuando alguien llega al pastor y le dice que tiene dudas de su salvación, de si tiene el Espíritu, de lo que sea. Hay pastores que les dicen: es el diablo el que quiere hacerte dudar. ¿Lo has escuchado? Debemos tener cuidado con lo que decimos, porque mira, precisamente entrando en el tema del Espíritu, mira cuando Jesús mencionó la blasfemia contra el Espíritu. En Mateo 12:22 en adelante, narra cómo sanó un endemoniado y los fariseos decían: este los echa fuera por Belcebú. Es decir, el pecado imperdonable es atribuirle al diablo una obra de Dios. Así es que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tener dudas es de Dios. Este tipo de dudas es Dios que quiere despertar a su pueblo. Las dudas no son malas. La Biblia dice: no apaguéis el espíritu. Mira la historia del rey Agripa, cuando Pablo le predicó. No sé si la conozcas, está en Hechos 26. Pablo le empieza a predicar, le narra su vida, cómo se convirtió, lo que predica, le comparte el evangelio. ¿Y sabes qué dijo Agripa? Dijo: por poco y me persuades de ser cristiano. Le dijo: ya cállate, porque por poco me convences. Estuve así de cerca. Pero ahora imagina el día del juicio para el rey Agripa. O imagina hoy mismo a Agripa en el infierno. ¿Cómo se ha de arrepentir? Ha de estar diciendo: por poquito estuve tan cerquita de ser salvado. Por poquito y me libraba del infierno. Por poquito y me persuadí a Pablo. Casi le creí. No te resistas. Deja que el Espíritu trabaje en ti. Aunque vayas en contra de la corriente, aunque estés contra las costumbres, contra tradiciones, contra la iglesia misma o contra algún pastor. Las dudas no son malas. Mira la historia de este otro hombre, Nicodemo. Dice en Juan 3:1 que Nicodemo era un fariseo. Si te acuerdas, los fariseos son los que Jesús más criticó, a los que más atacó. Los llamó hipócritas, sepulcro blanqueado.
Juan les dijo generación de víboras. Los fariseos creían que tenían la religión verdadera. Creían que habían ganado el cielo, trataban de cumplir la ley y creían que lo lograban. Se la pasaban en la iglesia, eran los que más oraban, más diezmaban, los que más leían la Biblia. Se creían seguros, no tenían dudas. Se decían hijos de Abraham. Jesús les dijo hijos del diablo. Nicodemo era de este grupo, de los que se sentían especiales, de los que se creían salvados. Pero Nicodemo, cuando escuchó a Jesús, le movió su seguridad. Jesús le destruyó su seguridad y tuvo dudas. Dice la Biblia que vino a buscar a Jesús una noche, vino de noche para no ser visto. Y Juan 3:3 dice cuando Jesús le empieza a compartir y le dice que tiene que nacer de nuevo. En el 3:8 le dice que nacer de nuevo se refiere a nacer del Espíritu. Y en el 3:16 les dice que de tal manera amó Dios al mundo, y le predica más. ¿Y qué crees que pasaría con Nicodemo? Ve a Juan 19:38. Mira, después de que Jesús fue crucificado y muerto, después que todos los discípulos lo abandonaron, hay dos hombres valientes que no huyeron, que se llevaron el cuerpo de Jesús y lo sepultaron. Uno era José de Arimatea. Y en el 19:39 de Juan dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Ahí estaba Nicodemo fiel, el que antes había venido a escondidas, al que Jesús le rompió su seguridad. Míralo preparando el cuerpo de Jesús. Creyó y fue salvo, pero todo empezó dudando. Si no hubiese hecho caso a la palabra de Jesús, si no hubiese dudado, ¿dónde estaría hoy Nicodemo? Con Agripa, diciéndole yo también por poco y me salvaba, por poco y me convencía. Agripa está en el infierno y Nicodemo en el cielo por esa duda. No es malo tener dudas. Además de lo que se trata y tratará siempre este programa es de empujarte a leer la palabra de Dios. No queremos que nos creas a nosotros, sino que vayas a la Biblia por tu cuenta, que no confíes solamente en lo que te dan en la iglesia o en lo que te enseña tu pastor. Ve y busca en la Biblia y convéncete de todo. Yo sé que a veces hay mensajes que damos que no cuadran con lo que hemos creído y practicado en las iglesias cristianas. Tenemos que ir a buscar en la Biblia a ver quién tiene razón. Mira, hablando del Espíritu, de las últimas 2 semanas, vimos que la Biblia dice y habla del Espíritu como una persona, le da atributos de persona. Vimos que la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios y es Jesús. Ya vimos que la única forma de interactuar con el Espíritu es teniéndolo dentro de nosotros. Y para tenerlo dentro de nosotros, ya vimos eso, hay un tema que no nos cuadra. Ya vimos que el Espíritu lo da a Dios cuando quiere y al que quiere. Y a veces nos hemos acostumbrado a que no, a que nosotros le damos entrada. Tenemos algo que ver porque la Biblia dice que Dios da su Espíritu a los que lo obedecen, a los que guardan sus mandamientos. Y hemos hablado de que tenemos que buscar la evidencia de que tenemos el Espíritu, de que ya fuimos bautizados. Mencionamos las evidencias que tenemos que reflejar, que desde luego no es el hablar en lenguas. Muchos dicen que esa es la evidencia. Hay iglesias que basan su doctrina en esto y te dicen que si no has hablado en lenguas no tienes el Espíritu. Pero la Biblia no habla de eso. En Corintios 12, Primera de Corintios 12 habla de las muchas manifestaciones del Espíritu. Y de hecho pregunta, ¿a poco todos hablaron en lenguas? No es así. Si así fuera, porque ellos dicen es Hechos 2, ahí hablaron en lenguas. Sí, pero entonces Jesús diría, no, están equivocados. Cuando recibes el Espíritu tiene que bajar una paloma. O Pablo diría, no, es así. ¿Quieres encontrarte con Jesús? Tienes que ir en un caballo y luego que una luz te tumbe. Esas no son las evidencias.
las evidencias, hablamos del fruto del Espíritu que está en Gálatas 5:22, de que el Espíritu te enseña, como dice 1 de Juan 2:27, y de que te hace predicar las maravillas de Dios. Pero principalmente lo que hace el Espíritu cuando lo tienes es que te cambia la relación con el pecado. Odias al pecado que antes amabas. Y no es opcional tener el Espíritu. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. No estamos basando todo en un solo versículo, estamos resumiendo lo que hablamos las 2 semanas pasadas. Ojalá y puedas conseguir las 2 prédicas pasadas sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el tema y es tan peligroso? Las semanas pasadas hablamos de que existe una vida cristiana que no salva, un convertirse que no salva, un bautismo que no salva, una clase de arrepentimiento que no salva. Y nos estamos quedando con esa parte. Hay una etapa que tiene que seguir a esto, que es la que no está en nuestras manos, pero es la etapa que salva. Cuando Dios decide bautizarte, cuando Dios te regala la salvación, cuando Dios te da el arrepentimiento para vida, cuando te sella. El Espíritu en ti es la garantía de que eres salvo. Todo eso sucede en un instante, pero no se sabe cuándo llegará ese instante. Dios lo da cuando quiere y al que quiere. Yo no sé si crees esto, pero es lo que dice la Biblia, que Dios lo da cuando quiere y al que quiere. No deberíamos de preguntarnos si lo creemos o no, sino ¿es bíblico o no? Mira, ahorita que hablábamos de Nicodemo, Jesús le dijo en Juan 3:3, es necesario nacer de nuevo. Y en el 3:5 le dice, todo aquel que no naciere de agua y espíritu. O sea, está hablando del Espíritu. Y en el 3:8, cuando Nicodemo dudaba y le preguntaba, Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Uno no puede saberlo. Romanos 9:16 dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. A Moisés le dijo Dios, tendré misericordia del que tendré misericordia. Nosotros nos arrepentimos, a veces hemos venido a Dios arrepentidos por una crisis, una enfermedad, sin trabajo, con problemas. A veces ni nos arrepentimos y venimos para ver si nos arregla todo. Eso no salva. El arrepentimiento genuino es cuando te arrepientes por ofenderlo a Él, y ese solo llega cuando Él viene y nos bautiza, y eso es cuando Él lo decide. Eso es lo que dice la Biblia, no depende del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. En la Biblia podemos ver cuando el Espíritu llegaba y bautizaba a alguien, era de repente, era sin avisar. Pablo, cuando se encontró con Jesús, dice Hechos 9:3 que iba camino a Damasco y de repente lo rodeó una luz. Hechos 2:2, el día de Pentecostés, dice, de repente vino del cielo un estruendo. Jesús les dijo que esperasen, pero no les había dicho cuánto ni cuándo. Eso no se sabe. Nosotros deberíamos de estar esperando también. Hechos 10:44, Pedro predicaba a Cornelio y dice, mientras aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Dios lo da cuando quiere. Dios es el que hace la obra. El Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová. En Jonás 2:9 también dijo Jonás, la salvación es de Jehová. Lo que enseña la palabra de Dios es que solo Dios hace la obra salvadora. Él es soberano. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. La pregunta de hoy es, si la Biblia dice eso, si la Biblia enseña eso, ¿de dónde hemos sacado la oración de aceptación? ¿En qué fundamos esa disque oración de fe? ¿Acaso uno puede recibir a Cristo cuando quiere? Es una doctrina peligrosa. Envía gente al infierno. Casi todas las iglesias la practican. Preguntan, ¿alguien quiere recibir a Cristo hoy? En la calle, los que salen a evangelizar, se la pasan preguntando, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? En los hospitales, con los enfermos, con sus familiares, en folletos que se reparten, viene la mentada oración. En libros, en internet, siempre viene su apartado. ¿Quieres aceptar a Jesús? Repite esta oración.
en la mayoría de los programas de radio, en los programas de televisión cristiana, te dicen al final, repite esta oración, solamente hazlo de corazón. ¿Dónde dice eso? Aquí necesito mucha ayuda. Tú que eres cristiano evangélico y que la practicas, que le dices a la gente, ¿quieres aceptarlo? O quizá tú mismo viniste a Cristo así. Yo conozco mucha gente que me dice, un día lo acepté. Hay gente que no lo refleja, que es pecadora, que no lee la Biblia, que ni oración hace. Pero cuando les preguntas si es cristiano, dice, sí, yo acepté a Cristo hace 5 años, hace 10 años. ¿Creen que recibir a Cristo es hacer esta oración? Hay gente que se frustra, que se entristece porque dice, yo ya lo recibí, pero mi vida no cambia. Es que no saben qué es recibir a Cristo. Recibir a Cristo es recibir el Espíritu Santo. Y ya vimos que ese no se recibe así, sino que Dios lo da al que quiere y cuando quiere. Entonces, ¿qué recibe alguien cuando hace una oración como esta? Pues nada. No recibes nada. El católico cree que lo recibe al comerse la hostia. El evangélico cree que cuando hace una oración. Y la realidad es que ni uno ni otro tiene el Espíritu Santo consigo. Por favor, ayúdame y dime en qué se fundamentan. A ti que te lo enseñan en la iglesia. Háblanos y danos el fundamento. No nos hables para discutir por discutir. No porque todos lo hagan, porque tu iglesia lo haga, quiere decir que sea correcto. Yo sé que tú lo has practicado. Yo sé que la has escuchado. Cuando dicen, repite conmigo, y la oración es algo así, es, Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón, te reconozco como mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, amén. Algunos le agregan, ay, perdona mis pecados, porque luego van a criticar que no me arrepentí. Entonces dicen, me arrepiento. ¿Eso es arrepentirse? ¿Eso es todo, hacer esa oración? Por favor, ayúdame y dime en qué versículos se basan. Yo sé algunos porque me los han dicho. Por ejemplo, dicen Apocalipsis 3:20, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Claro que el versículo es tan bello. Y yo creo que sí refleja el sentir de Dios. Dios dice en 2 de Pedro 3:9 que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, está diciendo que está a la puerta y llama. Él llama a todos. Pero después dice, si alguno oye mi voz. ¿Cuál es la voz de Dios? Su palabra, la Biblia. Dice, si alguno oye mi voz, es decir, si alguien escucha mi palabra, si alguien lee la Biblia. Y después dice, y abre la puerta. ¿Qué es abrir la puerta? ¿Cómo se abre la puerta? Jesús dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos. Se está llamando, pero dice, a pecadores, al arrepentimiento. Así se abre, arrepintiéndose. Así se abre la puerta al Espíritu de Dios. ¿Y qué pasará después? Dice, entraré a Él. O sea, nos bautizará, nos llenará de su Espíritu. Y dice, cenaré con Él y Él conmigo. Caminará con Él y Él conmigo. Andaré con Él y Él conmigo. Estaremos unidos. Seremos sus hijos. Es correcto usar el versículo. Pero mira lo que se ocupa. Oír la voz de Dios, escuchar la palabra, creer y arrepentirse. Pero hoy las invitaciones son como, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿No quieres aceptarlo? Dime dónde está la palabra de Dios ahí. ¿Dónde dejamos el arrepentimiento? No sé quién nos ha enseñado a hacer cosas así. Por ejemplo, aquí dice, si abres la puerta, y creemos que es decir, yo te abro la puerta, Jesús. Hay muchos más ejemplos. Jesús dice que podemos atar al diablo, pero creemos que es decirle al diablo, yo te ato. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca, y decimos, yo te confieso. Juan 14:13 dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. Y pedimos carro, casas, dinero, y solo agregamos, pero te lo pido en el nombre de Jesús. Creemos que solo repetir frases. 1 Corintios 4:20 dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
En toda invitación tiene que haber palabra de Dios. Y después el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. Y hay algunos que dicen, bueno, entonces agrégale a la oración, yo me arrepiento. No es solo decirlo, es sentirlo. El arrepentimiento es básico. Pero para arrepentirte tienes que creer la palabra. Y para creerla tienes que escucharla o leerla. Entonces, ¿de dónde sacamos la invitación? ¿No quieres recibir a Cristo en tu corazón? Yo creo que el versículo que más nos confunde es Juan 1:12, que dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero sigue leyendo Juan 1:13, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no es cuando la carne quiera. Dice, ni de voluntad de varón. No es cuando el hombre decida, sino de Dios. La voluntad de Dios cuando Dios quiere. Lo mismo que le dijo a Nicodemo. Pero nosotros creemos que cuando dice a los que le recibieron, nos está invitando, no quieres recibirme. Creemos que tenemos el control de recibirlo o no. Por eso decimos, ¿quieres recibir a Jesús? Pero sabes que el recibir del que habla no tiene nada que ver con nuestra voluntad, sino con la de Él. Hay un recibir involuntario. Por ejemplo, en una pelea se dice de una persona, oye, recibió una golpiza. No tuvo que pedirla ni la quería, se la dieron. Cuando mueves un panal de abejas, ¿sabes qué va a pasar? Vas a recibir muchos piquetes. Ese recibir es... Dios no está esperando que le des permiso. Dios no es ningún limosnero. El cristianismo se ha reducido a nada, en gran parte por esta oración. ¿Quieres recibir a Jesús? Hay gente que dice, no, ahorita no, gracias. Vas vendiendo a Jesús de puerta en puerta. ¿Quieres recibir a Jesús? Habrá quien diga, ya te dije que no. Otros dirán, bueno, ¿y qué me va a dar? Y ahí es donde inventamos cosas. Y les ofrecemos cosas que Jesús no está ofreciendo. Dios quiere hacerte rico. Dios quiere darte milagros. Dios quiere sanarte. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pues ¿quién no lo aceptaría? Gente que va a decir, ah, bueno, así sí. Y así es como vienen muchos a Dios. ¿Quieres recibir a Jesús? Hay gente que dice, bueno, Jesús, te voy a recibir, pero tienes que darme dinero, tienes que sanarme, tienes que evitarme el sufrimiento, si quieres. Somos irreverentes. No nos damos cuenta que ofendemos a Dios. Creemos que le hacemos un favor a Dios. Los que practicamos esta oración le decimos, ya traje gente, Dios. Bueno, solo tuvo que suavizarle el mensaje, ¿verdad? Nos creemos más inteligentes que Jesús, como si necesitara que echemos mentiras o que cambiemos el mensaje con tal de que todos lo acepten. Te digo que mucha gente dice, yo acepté a Jesús hace 20 años, yo lo acepté hace 10, yo lo recibí hace 30. Pero la pregunta no es esa. No es, ya aceptaste a Cristo, la pregunta es, ¿y Cristo ya te aceptó a ti? El cristianismo no es que tú lo aceptes a Él, sino que Él te acepte a ti. Yo me acuerdo de pequeño, yo creo que a todos nos pasó de pequeños que decíamos, mi novia es esta, la maestra tal, que nos fijamos, o en muchachas más grandes. Decía, mi novia es la maestra Consuelo. ¿Sabes cuál era el único defecto? Es que ella no lo sabía. Y aquí también andamos, no, yo ya acepté a Jesús. Nada más que, ¿cómo sabes que Jesús ya te aceptó a ti? Y la garantía de que Jesús ya nos ha aceptado, las arras, dice la Biblia, el sello, es el Espíritu Santo. El recibir del que habla Juan 1:12 es del que habla toda la Biblia, cuando Él quiere. Mira todos los ejemplos, mira Juan el Bautista, ¿sabes cuándo recibió el Espíritu Santo? Lucas 1:15 dice, será lleno desde el vientre de su madre. Aún ni nacía, ¿tú crees que tuvo algo que ver? Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, es decir, todos le recibieron. En el 4:31 también dice, todos fueron llenos.
Y Hechos 10:47 dice Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para no bautizar a estos que han recibido el Espíritu Santo? A ese recibir se refiere, al que Dios decide, al bautizo del Espíritu Santo, al que nosotros no sabemos cuándo viene, sino que Dios lo da. Nosotros no podemos salvarnos. Juan 1:12 dice entonces: a todos los que le recibieron, no a los que hicieron una oracioncita, sino a los que fueron bautizados por el Espíritu Santo cuando Él quiso. A esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo es por su gracia. Piensa y dime, sé honesto contigo mismo. ¿De verdad crees que recibir a Jesús es hacer una pequeña oración? Es por su gracia. Y nos hemos olvidado de eso, que la salvación es por su gracia. Dice Efesios 2, del 8 al 9: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hemos hecho cosas horribles con esta oración, a veces sin darnos cuenta. Hay gente que nos ha hablado y nos ha preguntado cuando hablamos de esto: oye, y entonces los que van a los hospitales con gente que está muriendo y hacen que repita la oración, pues imagínate a dónde mandaron a la gente. Lo hacemos por comodidad, porque solo invertimos 3 minutos, lo hacemos que repita la oración y creemos que es salvo. Los mandamos al infierno para que cualquier persona, así se esté muriendo o esté más sana que todos, para recibir a Jesús tiene que escuchar el Evangelio de Dios. Pero eso nos llevaría tiempo, mucho tiempo de predicarles, mucho tiempo de enseñarles. Por eso la orden de Jesús fue ir y hacer discípulos. Ve y enséñale. Y Jesús decide cuándo lo bautiza. Yo no sé cómo alguien puede decir: he ganado tantas almas para Dios. Como los evangelistas llevan su número y dicen: hoy recibieron a Cristo 1000, 10,000 en las campañas de conversión. El libro de Hechos, si lo lees, siempre dice: Dios sumaba a la iglesia los que habían de ser salvos. Es obra de Dios. Tú no puedes salvar a nadie. No debes quedarte con la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios celoso. Y dice que Él no compartirá su gloria con nadie. Tú no puedes salvar a nadie. Para acabar pronto, no podemos salvarnos ni a nosotros mismos. La salvación es de Dios. En Lucas 18:26 le preguntaron a Jesús: ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Salvarse es imposible para los hombres. En Juan 3:27 dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado desde el cielo. Se nos ha olvidado que para el hombre es imposible ser salvo. Y sin embargo, eso es lo que hoy tenemos en nuestras iglesias. ¿Quieres ser salvo? Solo haz esta oración. ¿Quieres recibir a Jesús? Solo repite conmigo. Y nos creemos salvos. Y las iglesias se nos llenan de gente que se creen salvas, porque así nos lo dicen, porque eso nos enseñan. Ya eres salvo, te dice el pastor. Pero lo importante no es qué dice tu pastor, es qué dice Jesús. Ya te bautizó. Ya tienes el Espíritu Santo contigo. ¿De dónde hemos sacado esa oración? ¿En qué versículos se basan? ¿A quién vemos practicarla? Mira, vamos a revisar la Biblia. ¿Quién practicó una oración como esa? Mira Juan el Bautista cuando los invitaba. En Mateo 3:2 les decía: arrepenteos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, cuando comenzó su ministerio, Mateo 4:17 dice: arrepentíos también. El mensaje no ha cambiado. El mensaje es el mismo: arrepiéntanse. Solo que para decirles arrepiéntanse, primero debemos decirles que son pecadores. Y ahí es donde nos detenemos. Porque pensamos: ¿y si se enoja? ¿Y si se ofende?
Hoy no queremos que nadie se ofenda. Hoy queremos respetarnos unos a otros, aunque vayamos al infierno, pero sin molestarnos unos a otros. Hay gente que piensa que los mensajes ofenden. El evangelio es duro y no hay que suavizarlo. Pedro en su curso en Hechos 2:36 dice: sepa toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Eso es lo básico. Saber que por nuestra culpa estuvo en la cruz, por el y por el mío. Y luego en el 2:38 les dijo: arrepentíos. No les dijo: ¿quieres recibirlo en el corazón? Vamos a hacer esta oración. Eso no les dijo Pedro, les dijo: arrepiéntanse. Esteban, antes de que lo apedrearan, les dijo en Hechos 7:51: duros de cerviz, siempre resisten al Espíritu Santo. Los mensajes son duros. ¿Cuándo cambió el mensaje? ¿Dónde está los mensajes suaves? A Jesús le dijeron en Juan 6:60: la palabra, ¿quién la puede oír? Y dice la Biblia que muchos se volvieron atrás. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quieren irse ustedes también? Hoy se ha diluido el mensaje en nuestras iglesias. Y lo único que está pasando es que mucha gente se cree salva cuando no lo es. No importa cuánto tiempo hayas creído o practicado esto, eso no lo hace verdadero. Eso no lo hace ni siquiera agradable a Dios. No hay en la Biblia, no existe un solo ejemplo de alguien que haya hecho una oración como esta, ni mucho menos de algún discípulo invitando a alguien a hacer una oración como esta. Ellos predicaban la palabra de Dios y decían: arrepiéntanse. Esta oración ha sustituido el arrepentimiento verdadero. Pero si no te has arrepentido, no tienes nada. Te digo que estamos tan confundidos, nos tienen tan engañados. Ahorita al teléfono nos mencionaron otro versículo, Romanos 10:9. Dice ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hace rato dijimos, si lo leemos y decimos: yo te confieso, y creemos que ya es todo. Sobre este verso ya hemos hablado, que está escrito a los romanos en los tiempos de Nerón, en los tiempos del Coliseo, cuando confesarse cristiano era ser crucificado. Les cortaban la cabeza, los echaban a los leones para divertirse. Pero el cristiano verdadero de ese tiempo no le importaba perder la vida. Se confesaba cristiano, y a ese confesar se refiere. Y hoy nosotros pensamos que el confesar es solo decir: yo te confieso, Jesús. Pero aún así el versículo dice más cosas. En Romanos 10:17 nos explica que dicha confesión debe nacer de la fe, y que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Para que dicha confesión sea verdadera, tiene que entrar primero la palabra de Dios. El mismo orden que mencionamos al principio. Primero palabra de Dios, después creerla y arrepentirse. Todo cae en la palabra de Dios. Tenemos que leerla, es indispensable. Sin haber conocido la palabra de Dios, tu profesión de fe no tiene ningún valor, aunque cualquier hombre te diga lo contrario. Dice la Biblia en Gálatas 1:8 que aunque un ángel sea el que te dice otro evangelio, que sea maldición. Hoy nosotros todo lo creemos, no lo comprobamos en la Biblia. Si tú dices que no es así, dime en qué se basa esta oración de aceptación. La Biblia dice en Jeremías 17:5: maldito el varón que confía en el hombre. Y hoy no solo confiamos. Seguramente hay gente que piensa que es salvo por su pastor. La salvación es de Dios. La salvación está en Él. Dice la Biblia: en ningún otro hay salvación.
Primera de Juan 5:11 dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esa es la pregunta. ¿Tienes al Hijo de Dios? ¿Tienes su Espíritu Santo dentro de ti? Esa pregunta es la que debe retumbar en tu mente, vez tras vez. Si no lo tienes, no tienes nada. Ni siquiera eres salvo. Pregúntate, ¿ya fuiste bautizado y lleno por su Espíritu? Es la clave de esta pregunta. ¿Cómo saber si lo tienes? No fue porque un día lloraste. No fue porque un día hiciste una oración recibiéndolo. No fue porque un día hablaste en lengua. O porque un día te caíste al suelo cuando te puso las manos tu pastor. No fue porque un día hubo derramamiento del Espíritu en tu iglesia. No es porque un día se pusieron todos a hacer como animales o a reír, dizque tocados por el Espíritu. Tantas cosas que hemos inventado. Lo vas a saber cuando reflejes el fruto del Espíritu. Lee Gálatas 5:22. Lo sabes porque reflejas a Jesús en tu vida y lo ven tus amigos y tus familiares y tu esposo y tu esposa. Lo sabes porque empiezas a leer más la Biblia, a tener más hambre de su palabra, y el Espíritu te la explica, te revela cosas, entiendes pasajes que antes no entendías. Lo sabes porque sientes un fuego dentro que te hace hablar. Predicas en una comida, en la cena, predicas a tus amigos, en la calle, a desconocidos. Predicas donde sea, predicas siempre las maravillas de Dios. Pero principalmente lo sabes porque cambia tu relación con el pecado. Lo odias. Y los pecaditos que antes justificabas, hoy te hacen llorar. Lloras cuando pecas y dices como Pablo, miserable de mí. Pero te fijas en la evidencia que hemos mencionado. Hay cosas que podemos imitar. El que tiene el Espíritu hace obras, pero también hay quien hace obras de caridad sin tener el Espíritu. El Espíritu pone en ti amor, pero también el amor se puede fingir. Se puede aparentar la paz. Se puede aparentar gozo sin sentirlo. Se puede predicar, y de hecho hoy hay mucha gente que predica sin tener el Espíritu. Hay gente que interpreta la Biblia a su manera sin el Espíritu. Es decir, todo lo que dijimos como evidencia se puede fingir, hasta la lucha contra el pecado. Podemos dejar de tomar, de fumar, de maldecir. Ese es el peligro. Puedes engañar a tu pastor y él puede creer y decirte que eres salvo. Puedes engañar a toda la iglesia, a tus hermanos, y que todos digan de ti, qué bárbaro, es buen cristiano. Puedes engañar a tu familia completa. Y aún peor, podemos engañarnos a nosotros mismos. A todos, menos a Dios. Mira el libro de Gálatas, en el 6:3, dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y hay mucha gente que se cree ser salva. No te engañes. ¿Qué hay que hacer? Sigue leyendo, Gálatas 6:4, dice, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos, examínate a ti mismo. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahí mismo en Gálatas 5:22 nos da el fruto del Espíritu. Fíjate si lo estás reflejando en tu vida. Pero lee también el 5:21, todas las obras de la carne. Y sé honesto contigo mismo, ¿cuáles estás practicando? Y si tú dices, bueno, no tengo el Espíritu, ¿qué hago? Gálatas 6:8 dice, lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra para la carne, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Tienes que vivir como Dios manda, como manda la Biblia.
El requisito para arrepentirse primero es leer la palabra de Dios y creerla. ¿Qué vas a creer si no la lees? Su palabra es la que te lleva al arrepentimiento, y ese arrepentimiento es el que te hace cambiar la vida. Debes de caminar con tus fuerzas, debes tratar de agradar a Dios, tratar de vencer el pecado. Y depende de eso, Dios te bautizará. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, pero tienes que ser fiel. Aunque dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es a su tiempo que segaremos vida eterna, dice Gálatas 6:8. Depende de cómo sea tu vida cristiana hoy, es si Dios te bautiza y te marca como suyo. Si no te marca, tú puedes ir 50 años a la iglesia sin faltar ni un solo domingo. No serás salvo si no viene el Espíritu sobre ti. No serás salvo. La clave que mencionamos las semanas pasadas sigue siendo Hechos 1:8. La promesa es: recibirás poder, recibirás ayuda. La vida cristiana es difícil, pero lo hermoso es que Jesús promete ayudarnos. Dice la Biblia: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y la pregunta es: ¿cómo es tu vida cristiana? ¿Solo vas a la iglesia? ¿Haces poca oración? ¿Poca Biblia? ¿Haces solo pecadito según tú? No necesitas el poder de Dios. Con esa vida tú solo puedes llevarla, pero esa vida no salva. En cambio, si tu vida cristiana es ayudar al necesitado, predicar en colonias peligrosas, ir a países donde maltratan cristianos, recibirás poder. Si tú abres la Biblia buscando a Dios y a veces no la entiendes, pero insistes porque quieres conocerlo para darlo a conocer, recibirás poder. Él vendrá. Pero si tú cambias un poco y crees que es todo, si dices, bueno, voy a dejar de tomar, ya no adoro ídolos, y crees que eso es todo, no necesitas su poder. Si tú llevas tu vida cristiana cómoda, si solo vas a la iglesia y para ser discípulos pues los invitas a la iglesia, no necesitas poder. En cambio, si te duele ver que la gente se pierda, si te duele ver que tu familia se pierde y quieres predicarle y pasas horas en la Biblia, recibirás poder. Él vendrá a hablar por ti. Toda palabra que salga de tu boca será del Espíritu Santo. Por eso hoy hay muchos cristianos que no han sido bautizados, porque su vida cristiana es pobre y no necesitan el poder de Dios. Pero si tú quieres llevar una vida cristiana al extremo, una vida cristiana real, Él vendrá y recibirás poder. Y de lo que hoy hablamos, si tú ya hiciste tu oración, tú ya lo recibiste, crees que has sido salvado, prácticamente te salvaste tú o tu pastor te salvó, no necesitas poder. Pero si tú sabes que la salvación solo es de Dios y que Él lo da al que quiere y cuando quiere, y no tienes el Espíritu en ti, y sabes que sin el Espíritu no tienes nada, y clamas y pides y lloras y te humillas ante Dios, recibirás poder. Él vendrá y te salvará, te bautizará. Pero no te engañes, no inventes otro camino, ni dejes que te inventen otra ruta. Dice Jesús: el que sube por otro lado es ladrón y salteador. Lo que Jesús quiere es que sepas que sin Él no tienes nada, aunque creas que tienes 20 o 30 años de cristiano. Que sepas que nadie puede salvarte, ni una pequeña oración, ni tú mismo, ni tu pastor, solo Dios. Y entonces que vengas a Él, como dice Lucas 11:9, pide y se te dará, busca y hallaréis. En el 11:13 dice: cuanto más vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pídele que te lo dé, clama por tu salvación. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes que tú ni conoces. Dice el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tienes que pedir con sed. Dice: mi alma tiene sed de Dios. Pedir como pidió Moisés: muéstrame tu gloria, Señor. Cuando le dijo: si no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí.
O como oró Jacob cuando le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Cuando tú sientas ese deseo por Él, cuando sientas hambre por Él, hoy no sabemos ni qué es el hambre, porque tampoco tan pronto sentimos una incomodidad, vamos por algo al refri. Quiere que sentamos el hambre de los que están muriendo de hambre, de los que tienen una semana sin probar alimento. Esa hambre es la que quiere Dios que sintamos por Él. Esa pasión. Que sintamos tristeza porque no viene. Que lloremos su ausencia. Que nos arrepintamos de todo pecado porque nos aleja de Él. Ese día Él vendrá y te bautizará. Ese día tu llanto se convertirá en gozo. Dice en Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La pregunta es, ¿tienes hambre del Espíritu Santo? ¿Ya lo tienes en ti? Busca a Jehová mientras puede ser hallado, dice Isaías 55:6. Dios te bendiga, hermano. Nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora, a las 6 de la tarde, aquí en la MR 1140. Dios te bendiga.